El título de nuestra ponencia es Alternativas biológicas combinadas con ácido naftaleno acético, ANA, para el manejo de Plasmodioflora brassica en coliflor bajo las condiciones del municipio de Mutiscua. El protozoo Plasmodioflora brassica es causante de la enfermedad normalmente conocida como hernia de la crucífera y llega a causar entre un 70 y 80% de pérdida de los rendimientos. La lucha química ha sido una de las medidas más recomendadas, pero de alto impacto ambiental, porque son productos muy tóxicos y la situación específica de Mutisco acerca del páramo de Santurbán pues compromete mucho esta zona, por lo que estamos buscando alternativas más amigables con el medio ambiente para el control de esta enfermedad. Mutisco es un municipio cuya 85% de la población vive en la zona rural y solamente el 15% en la zona urbana. Su economía se sustenta en la producción de hortalizas y en menor medida en la producción de tubérculos. El patógeno, un protozoo, Plasmodioflora brassica, pues produce unas esporas latentes en el suelo, unos quistes. A partir de ahí, cuando hay una planta susceptible, pues del quiste salen las zoosporas, se infestan los pelos radiculares, se produce una infección inicial en las pequeñas raíces, pero posteriormente se ven una hernia, o sea, un tumor que afecta a la producción de la planta. Dentro de la planta se producen unos plasmodios. Estos plasmodios, al morir la planta, vuelven a producir las esporas latentes de los quistes, las cuales se mantienen durante 10 años viables en el suelo hasta que aparezca un cultivo susceptible. Pues, como veníamos diciendo, Mutiscua es un municipio donde se cultivan muchas hortalizas, que esta enfermedad produce la hernia en las raíces, estos tumores que pueden verse en las plantas y lo que impide la absorción de agua y también de los nutrientes. Se producen pérdidas considerables a partir de malas prácticas que realizan los agricultores. En la literatura se informan que algunos medios biológicos, como por ejemplo el hongo antagonista Trichoderma harzianum y la bacteria Bacillus subtilis, se pueden utilizar para el control de esta enfermedad. Nos informa Burkholderia cepacia, es una bacteria que se ha incorporado en estos estudios. Trichoderma actúa por competencia, antibiótica, resistencia inducida, micoparasitismo y también produce bioestimulación en la planta. Bacillus subtilis tiene un efecto bioestimulante y control efectivo contra hongos y bacterias. Y también Burkholderia cepacia, pues es una bacteria que es capaz de controlar hongos y bacterias, es bioestimulante y es promotora, o sea, del crecimiento vegetal. El ácido naftaleno acético es una hormona, una fitohormona que promueve la emisión de raíces, por eso estamos estudiando para ver si las raíces que se emiten pueden recuperar las plantas que están enfermas. Se han hecho estudios anteriores con relación a ANA solo y estos antagonistas solos aplicados después de la plantación, y de esa forma no hubo resultados, por lo que se han continuado las investigaciones y el objetivo de la presente ponencia fue evaluar alternativas biológicas con estos tres agentes biológicos combinadas con el ácido naftaleno acético, ANA, para el manejo de Plasmodioflora brassica en coliflor bajo las condiciones de Mutiscua, norte de Santander. Se escogió un área de coliflor, se diseñó un experimento en bloque al azar con 6 tratamientos y 3 repeticiones, y se evaluaron variables morfométricas y variables fitosanitarias como la incidencia y la severidad de la enfermedad y el área bajo la curva del progreso de la enfermedad. Las medias se compararon mediante un ANOVA a través de la prueba de Tukey para un 5% de probabilidad de error, utilizando el paquete estadístico SPSS. Aquí aparece el diseño experimental, la ubicación de la zona de estudio y los 6 tratamientos donde se mezclaron los 3 biopreparados con ANA solo, la cal agrícola, que es una alternativa tradicional que utilizan los agricultores, contra un testigo. Que los biopreparados se aplicaron previamente en las posturas y también al surco antes de plantar, y posteriormente se hicieron 8 aplicaciones, o sea, aplicaciones cada 8 días hasta finalizar el ciclo del cultivo. Y de
ANA mezclado con los productos se hicieron solamente 5 aplicaciones, o sea, después de la plantación, 5 aplicaciones sucesivas. Aquí aparecen los productos que se utilizaron y los tratamientos y también la concentración de unidades formadoras de colonias por mililitro o centímetro cúbico. Las variables fitosanitarias fueron incidencia en plantas, incidencia en raíz, la severidad en las raíces y la severidad también en las plantas y el área bajo la curva, utilizando estas fórmulas que aparecen ahí. Que se hizo al final una valoración beneficio-costo utilizando la metodología recomendada por Smith, o sea, del presupuesto parcial, y se determinó la efectividad económica para cada uno de los tratamientos contra el testigo y contra la cal. Tricoderma marcianum manifestó diferencia estadística para la altura de las plantas en la semana 1, 2, 3 y 5. En la semana 3, pues se puede ver que no tuvo diferencia con Bacillus subtilis, pero sí con el resto de los tratamientos, mientras que en la semana 5 tuvo diferencia con el testigo, pero el resto de los tratamientos quedaron intermedios con respecto a estos dos. Y en la semana subsiguiente no se manifestó diferencia estadística. Para el diámetro del tallo fue de forma similar. En la semana 3, Tricoderma marcianum y Bacillus subtilis no tuvieron diferencia, pero sí lo tuvieron con el tratamiento con Burkholderia cepacia, y en el resto de las semanas no hubo diferencia estadística para esta variable. El número de hojas también en la semana 3 se manifestó diferencia estadística entre Tricoderma marcianum más ANA y ANA solo. Pero en el resto de las semanas no. En esa semana el resto de los tratamientos quedaron intermedios entre estos dos. Las variables fitosanitarias, por ejemplo, incidencia del follaje, se pudo ver que en la semana 5, pues Tricoderma marcianum manifestaba menor incidencia con respecto a la cal, y el resto de los tratamientos quedaron intermedios. Pero a partir de la semana 6 no se manifestó diferencia estadística entre los tratamientos. La severidad de la enfermedad en el follaje manifestó diferencia estadística entre Tricoderma marcianum en la semana 5 y el tratamiento de cal, y no se manifestó diferencia estadística en el resto del tratamiento, mientras que en esa semana 5 el resto de los tratamientos quedaron intermedios entre estos dos. La severidad en las raíces fue menor para Tricoderma marcianum con respecto a ANA y el testigo, y el resto de los tratamientos quedaron intermedios. No hubo diferencia estadística para el área bajo la curva de la severidad de la enfermedad, pero sí para el área bajo la curva de la incidencia, donde el tratamiento con Tricoderma marcianum resultó menor que el testigo y el resto de los tratamientos quedaron intermedios. El pH en las diferentes parcelas, diferentes tratamientos, no alcanzaron nunca el valor de 7 recomendado, y las condiciones meteorológicas mostraron que en la semana 5 y semana 6 se produjeron lluvias, o sea, en esos periodos, lluvias bastante altas, 68 y 65 milímetros respectivamente, lo que favoreció el desarrollo de la enfermedad. Y como se observan en las curvas, a partir de la semana 5 y la semana 6, sobre todo la semana 5, que vimos que había diferencia estadística, pues se unen las curvas a partir de la semana 6, a partir de esta condición específica de exceso de lluvia. Con respecto al costo-beneficio, al beneficio-costo, se pudo observar que el rendimiento tuvo diferencia estadística, siendo superior para Tricoderma marcianum con respecto a el tratamiento con ANA solo, y el tratamiento testigo y el resto de los tratamientos quedaron intermedios. Que fue superior, aunque no se hizo análisis estadístico, el rendimiento para Tricoderma marcianum, y el inferior fue para el testigo, quedando los otros intermedios relativamente entre estos valores. Y que con respecto a las ganancias ya de cada uno de los tratamientos, con respecto a la cal y con respecto al testigo, se pudo ver que Tricoderma marcianum tuvo siempre ganancias positivas, ¿verdad? Hubo ganancias, y también la cal con respecto al testigo. El resto de los tratamientos no manifestaron ganancias. Como conclusiones, la utilización de los productos biológicos, específicamente en este caso particular, Tricoderma marcianum, aunque también Bacillus subtilis manifestó en determinados momentos una respuesta positiva, bueno, combinados con
ANA, aunque no detiene de forma curativa la enfermedad hernia de la crucífera, garantiza un buen comportamiento de las variables morfométricas, disminuyendo la severidad de la enfermedad en las raíces, desarrollando el patrón los grados de afectación mucho más leves. Las frecuentes precipitaciones incrementan directamente el desarrollo de la enfermedad, debido a que favorece condiciones adecuadas de humedad en el suelo para que el patógeno se propague. El pH del suelo no se elevó lo suficiente para inhibir la propagación de este protozoo en el cultivo. La relación beneficio-costo obtenida con la aplicación del hongo Trichoderma marciano más ANA fueron superiores con relación al resto de los tratamientos seguidos por la cal, que aunque con poca efectividad resultó ser la alternativa más barata. Recomendaciones. Continuar las investigaciones de Trichoderma marciano combinadas con el regulador de crecimiento ANA para el control de la hernia de la col bajo estas condiciones, profundizando en el tipo de especie de crucíferas, uso de cepas nativas del antagonista con mayor nivel de adaptación a esas condiciones ambientales. Continuar con los tratamientos con la cal con 15 a 20 días de anterioridad, garantizando que el pH suba a 7. Completar o complementar los tratamientos biológicos con labores culturales como la eliminación de los residuos de cosechas anteriores, sobre todo las raíces, y la rotación de cultivos con especies no susceptibles, así como plantar en sitios más altos. Muchas gracias.